El piso de la Plaza de Armas de Cusco totalmente mojado, efectivamente está lloviendo fuerte en el sur del Perú. Pero ¿sabías que hay regiones que solo han invertido un solcito nada más, un sol en temas de prevención? Así es, por ciudadano. Es increíble realmente. Esto ocurre, por ejemplo, en La Libertad y en Lambayeque, paradójicamente, contradictoriamente, diríamos, las regiones más afectadas en caso de lluvias intensas. Vamos a conversar sobre eso con Gonzalo Manrique, economista del IPEL, Instituto Peruano de Economía. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, yo me he quedado con la boca abierta, Gonzalo. ¿Cómo es posible que en La Libertad, Lambayeque y otras regiones más del norte, precisamente, las más afectadas, allí donde las quebradas salen y arrasan con todo, ¿cómo es posible que se invierta un sol por ciudadano en temas de prevención? ¿Qué está pasando, Gonzalo? A ver, nosotros, por lo menos para el año 2025, teníamos un presupuesto de 500 millones de soles para proyectos de inversión en prevención de desbordamientos de ríos, que eran proyectos que es construcción de diques, fortalecimiento de las barreras de los ríos, descolmatación, limpieza en general de los ríos, para prevenir justamente un desbordamiento, un huaico en el caso de fuertes lluvias. Claro. 500 millones es el presupuesto. Entonces, estos 500 millones a nivel nacional se ha gastado 400 millones de soles. Entonces, la tasa de ejecución es de 80%. ¿Ya? Que está ahí, digamos, con lo promedio que se ejecuta a nivel nacional en cuanto a inversión. Que igual, discúlpame, pero tenemos tantas cosas por hacer en temas de prevención. Yo creo que esos 100 millones también se han podido gastar bien. Deberían gastarse. Exactamente. Efectivamente. ¿No? Claro. Entonces, estos 400 millones ejecutados, si lo transformamos a nivel per cápita por persona, se convierten en solamente 12 soles por persona en prevención de desbordamiento de ríos, de huaicos, ¿no? En caso de fuertes lluvias. Entonces, a nivel nacional hemos gastado, ¿no? Generalizando, solamente 12 soles por persona en temas de prevención. Sí. Que, bajísimo. Digamos, es bajo, digamos. Hay una noticia que en general poco a poco, año a año, estamos subiendo este gasto. Claro. Antes de la pandemia, en el 2019, era 30% menos. Entonces, ha mejorado, digamos, en los últimos años. Pero el principal problema no es el monto, no es 12 soles, sino la gran diferencia que hay a nivel regional. Si hablamos de regiones a destacar, por ejemplo, Gonzalo, para que no parezca que queremos criticar solamente, hay regiones que realmente han gastado una buena cantidad de dinero por ciudadano en temas de prevención, que es muy importante. Sí, las regiones que más gastan están sobre todo en la Sierra Sur y algunas en la Sierra Centro. Por ejemplo, o sea, tienes Cusco y Apurímac que gastan cerca de 90 soles por persona. Ah, ahí estamos bien entonces. Sí. Cusco muy bien. ¿Qué más? Apurímac. Apurímac, sí. Cusco, Apurímac. Sí, eso es Okay. 7 veces el promedio, 8 veces el promedio nacional de 12 soles. Hay que destacar eso, perfecto. Y en el otro lado, la otra cara de la moneda, las que gastan menos. Tienes las regiones de la costa norte y las de la selva. O sea, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Ucayali gastan menos de un sol por persona en desbordamiento de ríos. Qué increíble realmente. Y estamos hablando, reitero, ¿no? De regiones como La Libertad, Lambayeque, que en caso de un desborde de quebradas, por ejemplo, estamos hablando de que hay casas enteras que son arrasadas por este tipo de circunstancias extremas. Sí, esto es particularmente importante porque este mes el ENFEN, que es el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ha pasado, digamos, este evento de no activo a vigilancia. Claro. O sea, ¿por qué? Porque poco a poco las probabilidades, digamos, de que tengamos temperaturas cálidas se han ido incrementando. Entonces han dicho, tenemos que estar en vigilancia. No es una señal de alerta, sino es simplemente tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias para poder enfrentar un posible fenómeno del Niño. Sí, la naturaleza es así, ¿no? Y puede darnos amargas sorpresas. Ahora, para comprender un poquito ¿por qué estas regiones gastan tan poco? ¿Cuál es el problema? ¿Inacción? ¿Faltan profesionales capacitados? No sé, aprovechamiento político. ¿Cómo podemos ubicar allí el problema? Sí debe haber un problema de asignación de recursos, de cómo se distribuyen los recursos a nivel regional, pero también un problema de gestión dentro de las regiones. O sea, como te había comentado en un principio, de la bolsa de 500 millones que teníamos, se gastó 400. O sea, la tasa de ejecución fue de 80%. Pero en La Libertad y Lambayeque la ejecución fue de 40%. O sea, del presupuesto que tenían solo ejecutaron el 40%. Menos de la mitad. Y yo reitero, estamos hablando de las regiones tal vez más afectadas, ¿no? Sí, en caso por el Niño Niño, costero. sí. O sea, las regiones más afectadas en el Niño del 23 fueron
Tumbes, Ancash, La Libertad, Lambayeque, las regiones de la costa norte. Ahí está. Que son las que más deberían invertir en prevención. Entonces, allí donde más se debería invertir, encontramos autoridades que por el contrario, ¿no?, invierten una cantidad mínima. Sí, o sea, tal vez sí tienen menor presupuesto que otras regiones, pero el poco presupuesto que tienen no lo han ejecutado en su totalidad. Entonces, claro, hay una señal importante de alerta. Necesitamos mejorar. Por supuesto. Desde el IPE siempre recomendamos mejorar mucho la capacidad de las autoridades locales, gobiernos regionales, municipalidades, para poder ejecutar todo el presupuesto que tienen. ¿Y qué pasa con el dinero que no se invierte en estos temas de prevención? ¿Qué pasa con ese monto que finalmente no es bien invertido? Dependiendo de la fuente de origen de este monto, porque a veces viene de recursos ordinarios del MEF, viene de Canon, etcétera, dependiendo mucho de la región, muchas veces regresa al MEF y luego, mediante este proceso de diseño presupuestal, se vuelve a definir un presupuesto para el próximo año. Entonces, aquí hay un dato que podemos adelantar para el 2026. Para el 2026 no tenemos todavía el presupuesto detallado que va a prevención de desbordamiento de ríos o de huaicos, pero sí sabemos cuánto se ha presupuestado para el programa presupuestal de prevención de desastres. ¿Y en este caso de qué monto hablamos? Ahorita no se me ha ido el monto exacto, pero lo que sí sé es que para este 2026 el presupuesto en prevención de desastres ha caído en 9% con respecto a lo que se había presupuestado inicialmente en el 2025. ¿Tenemos menos dinero entonces para invertir a nivel nacional en temas de prevención de desastres? No sabemos exactamente cuánto va a ríos, pero en total es 9% menos. Entonces igual es una señal de alerta que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si es que hemos pasado a vigilancia y hay un posible niño en los próximos meses. Claro, ¿y sabes por qué preocupa, Gonzalo? Porque ahora podemos ver alcaldes, ¿no?, que hablan, vamos a descolmatar el río, que descolmatar en palabras simples es limpiar. Correcto, descolmatar es limpiar. Pero ahora ya no están haciendo trabajo de prevención. No se puede hablar de prevención cuando ya tenemos las lluvias cayendo en varias zonas de la ciudad. Prevención es iniciar desde hoy para el 2027. Exacto. Eso es prevención. Entonces estamos hablando ahora de una capacidad reactiva que tienen las autoridades muchas veces para la pantalla, ¿no? Pero en temas de prevención, Gonzalo, hacemos poco o casi nada. Y las cifras así lo demuestran. Sí, y son cosas que pasan todos los años. Todos los años sabemos que vivimos por la ubicación geográfica del Perú, sabemos que tenemos riesgos siempre de fuertes lluvias en el norte, en caso de un fenómeno del Niño, pero no solamente enfoquémonos en la costa norte, sino también en la sierra, ¿no? ¿Qué pasó en el 2003? Puno fue la región que más cayó, digamos, debido al fenómeno del Niño. No sufrió fuertes lluvias, pero sufrió sequías, ¿no? Puno es la principal región productora de papa y la producción de este cultivo se redujo casi a la mitad debido a las sequías. Entonces, tenemos distintos problemas a nivel nacional por nuestra ubicación geográfica, entonces prevención debería ser una de las prioridades del país. Hay que recordar que, por ejemplo, en el fenómeno del Niño de 1983, tal vez uno de los más fuertes, ¿no?, que se han sentido en nuestro país, toda esa situación de lluvias, desborde de ríos, desborde de quebradas terminó afectando gran parte del PBI, del PBI nacional. Sí, y ocurrió en el 2023. El 2023 fue uno de los años después de la pandemia que el Perú cayó cerca de 3% su economía. Ahí está, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de un escenario bastante preocupante. Ahora, ¿qué se podría hacer para mejorarlo? Para no quedarnos solo en la crítica, por favor, desde el IP, ¿qué pueden plantear para mejorar esta situación? Bueno, son dos partes, ¿no? Una recomendación tal vez a nivel nacional y otra recomendación más a nivel local. Entonces, a nivel nacional se tiene que dar prioridad a este tema. Ahorita estamos, para la mayoría de peruanos, si le preguntas cuál es el principal problema del país, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con inseguridad, pero no son los dos únicos problemas que enfrentamos. Entonces, deberíamos darle algo de prioridad también a prevenir. No tenemos esa cultura de prevención que desde el Ejecutivo, desde los grandes poderes del Estado, se debería dar más importancia. Y a nivel local, lo importante es mejorar la capacidad de las autoridades para poder ejecutar todo el presupuesto que se tiene. Año a año vemos que normalmente se ejecutan entre el 70 y el 80% del presupuesto de inversión de los gobiernos locales. Entonces tienes un 20-30% que si se ejecutase, digamos, muchas brechas podrían cerrarse más rápido. Claro, porque devolver un dinero que no ha sido ejecutado me parece realmente terrible, ¿no? Porque estamos hablando de obras de prevención que son muy, pero muy necesarias. Reitero, en regiones del norte, en regiones del sur, en la selva. No nos olvidemos de la selva, ¿no? Que también allí hay zonas bastante afectadas. Hay comunidades alejadas que se quedan incomunicadas. Exacto, hay puentes que se caen. Claro. Digamos, igual las subidas de ríos que afectan varios poblados, varias comunidades. Entonces,
a nivel nacional somos muy vulnerables frente al cambio climático, frente a fenómenos, entonces deberíamos invertir mucho en prevención. ¿Por qué económicamente, Gonzalo, es más importante preocuparse por la prevención antes que por la reacción? De repente, para poder comprender mejor un escenario que de por sí es ya bastante preocupante. A ver, ¿por qué es más importante prevención? Porque al final probablemente te sale más barato prevenir. Ajá. Que después estar cubriendo todos los costos del daño que afecta. Entonces, hasta económicamente es más conveniente entonces trabajar más en prevención que en lo que llamamos reacción, ¿no? Esa actitud reactiva que tenemos los peruanos a veces. Si reaccionas tarde, como ocurrió por ejemplo en otros fenómenos en niños, ¿qué ocurre? Tienes ciudades que han sido arrasadas por ríos, familias que han quedado sin vivienda, muchas personas que terminan heridas o incluso muertas, digamos, atrapadas en un huaico, etc. Y no solamente estoy hablando de huaicos, sino también para otros fenómenos que nosotros sufrimos como peruanos, que son terremotos, heladas en la sierra. Entonces, tenemos que prevenir para poder evitar el gran daño, digamos, que es lo que más afecta a la economía peruana. Y hay que destacar en todo caso lo que han hecho algunas regiones, ¿no? Invertir 80, 90 soles para ir también a la otra cara, sí, ¿no? Otra cara, destacar lo positivo, ¿no? Invertir 80, 90 soles por persona, ¿verdad? Sí. Per cápita en temas de prevención me parece bastante importante, ¿no? Porque estamos hablando de gobiernos regionales que de una u otra manera han acertado en su preocupación por lo que estamos hablando, la prevención. Sí, por la prevención, exacto, sí. Entonces, no todo está mal. Tenemos regiones que le están yendo bien, como en el caso de Cusco, Apurímac, Pasco, que están invirtiendo más de 80 soles por persona en el caso de prevención de huaicos, de inundaciones. Pero tenemos estas otras regiones que no solamente son más vulnerables, sino que necesitan un mayor apoyo del Estado para capacitar a sus funcionarios para que puedan ejecutar cada vez más. Claro, sobre ese tema, capacitación, ¿de quién depende ahí entonces? ¿Del MEF? No sé, ¿hay algún organismo que pueda brindar capacitación a esos funcionarios que vemos que lamentablemente no brillan, pero por su inacción? Bueno, tenemos un proceso de descentralización que empezó ya hace más de 20 años. Ajá. Pero eso es un proceso de descentralización que priorizó recursos. Entonces, se les dio a las municipalidades, a los gobiernos locales, muchos recursos, pero no hubo el acompañamiento necesario de cómo es que ejecutas, cuál es la mejor manera de gastar estos recursos para maximizar el impacto en la población, para acelerar el cierre de brechas. Qué punto tan importante, ¿no? Me hace recordar, Gonzalo, a estas historias, ¿no? De gente que ha ganado la lotería y que a los 2 años ha dilapidado su fortuna porque no ha sabido cómo invertirla, ¿no? Claro, en este caso se les da más dinero a los gobiernos regionales, pero ¿qué hacemos dándoles más dinero si no los capacitamos? No saben en qué invertirlo y al final o lo devuelven o lo invierten mal o no invierten en temas de prevención. Exacto, ¿no? Y también ha resultado en estos problemas, a la gente le preocupan mucho temas de corrupción, sobre todo a nivel local. Claro. Entonces, sin un acompañamiento, sin una vigilancia, un monitoreo por parte del MEF, del Estado en su conjunto, digamos, terminas malgastando muchos recursos que podrían, como te comentaba, haberse destinado al cierre de brechas, no solo en temas de prevención, sino también cierre de brechas de agua, de educación, de salud. Podríamos ser otro país si es que este proceso se hubiera hecho mejor. Bueno, nos preocupan esas cifras, Gonzalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Gracias a ti por la invitación. Gonzalo Manrique, economista del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Bueno, jalón de orejas, ¿no? Jalón de orejas para estos gobiernos regionales que, imagínate, han invertido un sol per cápita por persona en temas de prevención. Terrible realmente. Volvemos con más aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión.